Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Valentina Murcia y María Alejandra Rivera, quien les habla, y nos tocó la película Pájaros de Verano. El contexto sociopolítico que identificamos en la película abarca desde la década de los 60 a la década de los 80 en La Guajira, principalmente en la cultura guayú, en donde se ve que el narcotráfico que se estaba viviendo en el país también tiene una influencia en la cultura guayú, en donde se empieza a ver que empiezan a exportar y a generar ingresos directamente desde el narcotráfico, en donde se ve también influenciados sus costumbres y ancestrales y sus tradiciones. La película Pájaros de Verano es una película producida y dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego en el año de 2018. Es una película colombiana que se estrenó en Colombia el 2 de agosto de 2018, en Cannes el 9 de mayo de 2018 y en Estados Unidos el 13 de febrero de 2019. Es una película principalmente de drama. Tiene una duración de 125 minutos, clasificación de 16 años en adelante. Los idiomas que se manejan en esta película principalmente es el guayú, el español, el inglés y el wiwa. Esta película cuenta la historia de una familia en la cultura guayú desde 1960 hasta 1980. En la producto de la Bonanza Marimbera. Esta película recibió un premio como mejor película en el Festival de Biarritz en el 2018. También fue preseleccionada para representar a Colombia en la edición 91 de los premios Oscar. El evento fundante que identificamos en la película inicia cuando Rafael se enamora de Zaida, lo cual lo lleva a querer casarse con ella. En la cultura guayú, para poder casarse, los hombres tienen que pagar un dote por las mujeres. Úrsula, que es la madre de Zaida y perteneciente a una de las más importantes familias de la región, le pide que tiene que pagar 20 reses, 30 cabras, 5 collares y 2 mulas para poder casarse con su hija. Esto generaba que ellos pudieran afianzar su unión. Rafael no contaba con los medios suficientes para poder pagarlos, lo cual lo lleva de manera desesperada a vender unos kilos de marihuana a un grupo de estadounidenses que se encontraba en la región. Se le facilitó la venta ya que su tío tenía en su finca cultivos. Esta venta lo lleva a que él pueda conseguir el dote y poder casarse con Zaida. De esta manera él empieza a identificar que esto puede volverse un negocio, lo cual los va a llevar a tener más riqueza en su región, lo cual pasó de vender pequeños kilos a grupos de estadounidenses a crecer el negocio y empezar a generar contrabando con los mayores contrabandistas de Estados Unidos, lo cual empieza a generarle no solamente mayores ingresos económicos, sino cambios en su cultura, lo cual empieza a generar también choques entre ellos y aunque empezó a crecer económicamente, también esto lo lleva a generar una desgracia a su familia y a su región. Respecto a la música y al sonido de la película, digamos que todo el tiempo, así digamos, nos esté hablando directamente, hay sonidos donde uno puede estar ahí, digamos, siente el ritual, el conflicto, la violencia, todo a través del sonido y la música. También cabe resaltar que la película está dividida en 5 cantos. El canto 1 se llama Hierba Salvaje, el 2 Las Tumbas, el tercero es La Prosperidad, el cuarto es La Guerra y el quinto es el Limbo. En su mayoría están escritos en el idioma original guayú. Estos digamos que
Se dividió en 5 cantos en base a la cultura wayuu, a la manera de una tragedia. Digamos que está inspirada en la tradición oral wayuu, por eso se dividió así la película. La música, no hay mucha música en la película, pero pues la poca música o los pocos cantos que hay también hablan sobre la familia, porque pues era notorio que para la matriarca y pues para la cultura en general de ellos es muy importante la familia. Por eso cuando inicia la película y en otras 2 partes cantan en su idioma sobre la familia, que está compuesta por abuela, hijo, nieto, sobrino, tío, y que tú triunfas si llevas una buena familia. Digamos que la connotación de la familia es bastante importante en la cultura wayuu. Eso es lo que nos hace ver la película. Respecto a la imagen en la película, digamos que se nota bastante un realismo latinoamericano, digamos que mágico, en donde es una combinación de acontecimientos crueles, sangrientos, llenos de violencia, junto con sueños, premoniciones, apariciones de espíritus pues de la misma comunidad wayuu, en donde digamos que lo que tratan es de prevenir a las personas de las amistades peligrosas o de los malos caminos, pero sin embargo la película no pierde como la raíz de la cultura. Además de esto se resalta mucho las escenas donde están los trajes tradicionales de la cultura wayuu en contraste con el mismo desierto de la Guajira, debido a los colores tan llamativos, y digamos que pues la Guajira es netamente blanca, bueno, del color del desierto, entonces también es algo súper notorio. La película tiene mucha estética en los paisajes, trata mucho de hacer notar toda la etnografía que hay alrededor, la cultura, sus costumbres, sus animales, todo, y como decía anteriormente, en contraste como con la violencia que se vive al tiempo. Es como la unión de ambas cosas. El guión, la película está narrada en un lirismo etnográfico que resalta los elementos míticos de una cultura indígena milenaria en conflicto, digamos que con influencias exteriores. Es decir, como se ve mucho al hablar los personajes, cómo se comunican, por ejemplo, con su lenguaje wayuu, cómo habla Saída con su mamá en ese lenguaje, cómo hablan de sus costumbres, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero también es evidente cuando llega la parte del narcotráfico, cuando llega la parte de la venta de drogas, digamos que cómo cambia la manera de expresarse, de hablar de los personajes. Es distinto, digamos que cuando viene gente externa, hablan obviamente en español, también se ve en inglés, y es una manera pues diferente de hablar culturalmente. Llegamos a la conclusión de que la cultura wayuu es pues bastante tradicional, y usualmente nosotros pensamos eso de una buena manera, de una manera sana, pero digamos que lo que nos trae la película y a donde nos remonta la película, que es al inicio de pues el narcotráfico en la historia de acá de Colombia, nos muestra la parte negativa, nos muestra todo el daño pues que nos causa el narcotráfico, cómo nace, y además de eso la naturaleza del ser humano, y también como la naturaleza de la sociedad, o bajo que se rige la sociedad, que pues es el capitalismo. Y digamos que respecto a eso ahí se ve como el capitalismo lo que hace es llevar a la gente a que falte a su honor, que ponga en juicio las reglas que ya están, digamos que para el bien propio. Pero digamos que por último lo que más nos agradó respecto a todo eso es que digamos que la película no trata como de glorificar toda esa violencia y toda esa mentira, sino trata es como de concientizar a las personas acerca de eso. Digamos que
muestra mucho cómo se pierde a veces la tradición y la cultura de los guayú por irse hacia ese lado. Entonces, pues eso nos pareció bastante importante. Muchísimas gracias.